Y hemos querido hacer con nuestro equipo audiovisual y por primera vez un vídeo en 3D para que en un minuto acabáis de ver de una forma más científica exactamente qué son los PFAS, por qué son tan resistentes y exactamente qué impacto tienen en nuestra salud. Mirad. Los PFAS o sustancias per y polifluoralquiladas son un grupo de agentes químicos artificiales que se han usado desde 1940 y que se encuentran, por ejemplo, en las sartenes con antiadherentes. Los PFAS son implacables. Son sustancias que presentan muchos enlaces de carbono-flúor, la cadena química más fuerte descrita en la naturaleza. La molécula y los átomos están pegados en bloque y no reaccionan a nada. Y la pregunta es, ¿por qué los PFAS son tan nocivos y no se descomponen dentro de nuestro cuerpo? Pues porque son un plagio en toda regla de nuestras hormonas, los conocidos disruptores endocrinos que ya se ha evidenciado que provocan problemas hormonales en la glándula tiroidea, daños hepáticos, renales y daños en la salud reproductora, como infertilidad, endometriosis, pubertad precoz y abortos. También problemas neurológicos, hiperactividad, autismo, problemas en el aprendizaje, dificultad de concentración, así como diferentes tipos de cáncer, trastornos también del sistema inmunológico y enfermedades cardiovasculares. En el caso de los PFAS, ese plagio se produce porque los ácidos grasos esenciales son muy parecidos a los PFAS y ocupan su lugar. Marc, para mí esta última parte, que ya la colgaremos en YouTube y terminaremos el vídeo, pero tenía ganas que lo contaras tú aquí en directo, es para mí la más sorprendente, porque cuando decimos disruptores endocrinos no sabíamos exactamente qué simulaban en nuestro cuerpo y aluciné mucho cuando descubrí que esa cadena de flúor y carbono es súper parecida a los ácidos grasos, ¿no? Siempre hablamos que los PFAS son los compuestos hiperfluorados. Los poli tienen un poquito más de hidrógeno, serían un poco más ligeros, no tan resistentes, no tan cabrones. Los poli no serían tan cabrones, y los perfluorados ya es una cadena perfecta de carbono y flúor que se parece a los ácidos grasos esenciales. Y eso, sí, yo te pregunté, ¿cómo impacta eso en nuestra salud, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y tenemos además algún paper que ahora lo pondré, sí, que ya lo podemos ver, que habla un poquito de ese impacto de los compuestos perfluorados y los lípidos. Sí, porque además hay que entender que los PFAS también tienen longitud diferente, longitud larga, longitud corta, y eso sucede también con los ácidos grasos. Poliinsaturados son más largos, los saturados son más cortos, ¿no? Entonces, hay un estudio, este estudio que comentamos hoy, es un estudio hecho en Suecia con alrededor de casi 1000 personas empieza el estudio con 70 años, las personas tendrían igual de condiciones, más o menos mitad del estudio eran mujeres, mitad hombres, y acaba el estudio cuando estos cumplen ya los 80. En este estudio se ve cómo es lo que se llama un estudio transversal longitudinal, ¿no? Y en este estudio lo que se ve es que los diferentes PFAS estudiados, casi todos, el 95%, todos tienen un impacto en los niveles de las diferentes moléculas de colesterol. Pero esto hay que explicarlo muy bien. Es decir, en realidad los niveles altos de colesterol son una respuesta de ayuda, no son el culpable de luego los accidentes cardiovasculares que ocasionan estos PFAS. Y esto hay que intentar explicarlo bien. Los PFAS lo que producen es un daño de diferentes formas, ¿no? El primer daño que provocan es el despiste que provocan en unos receptores que se llaman receptores nucleares, que son muy sensibles y que intentan de alguna manera percibir qué cantidad de ácidos grasos están presentes en el torrente sanguíneo para después, ligando, ¿no? Haciendo un poco de celestina, para utilizarlos consecuentemente con lo que se necesita. Esos receptores, por ejemplo, en el caso de lo que vamos a explicar, tendrían, por ejemplo, que ver con la gestión de la producción de prostaglandinas antiinflamatorias. Como los PFAS lo que provocan es un incremento oxidativo y un aumento de radicales libres, lo que provocan son daños arteriales.
El colesterol se encuentra elevado en un intento de reparar el daño que hacen los PCAs. Se les da la culpabilidad, se atribuye la culpa de los accidentes cardiovasculares al colesterol, pero esto es un error de base de interpretación que tenemos que empezar a cambiar y a entender, porque no está sirviendo la interpretación anterior hasta ahora. Y si no cambiamos la interpretación de lo que sucede con la hipercolesterolemia, no tiene sentido que intentemos explicar lo de los PCAs. Entonces, además, el PFA tiene encima la capacidad de no solo de confundir, sino de formar parte de un tejido, ¿no? Como podría ser el hígado, por ejemplo. Y en el hígado puede provocar inflamación directamente. Y cuando ese hígado se inflama, las transaminasas, por ejemplo, ya se elevan. Pero también disminuye el efecto antioxidante del cuerpo que provoca, por ejemplo, el propio hígado, produciendo antioxidantes endógenos. Por tanto, tenemos una situación en que los PFAs están reduciendo el antioxidante natural que tenemos para, de alguna manera, contrarrestar esa oxidación acelerada. Encima nos está bloqueando la capacidad de antiinflamación porque en vez de cogerse a un ácido graso del cual luego yo puedo obtener prostaglandinas antiinflamatorias que derivarían de ese ácido graso, me ocupa una sustancia que lo parece y que luego no hay esa fabricación de prostaglandinas antiinflamatorias. Es como si le das a un maestro quesero un bote de pintura blanca para que haga queso. No es posible. Y esto es lo que sucede. Por lo tanto, ¿qué hace el cuerpo? Elevar los colesteroles para ayudar a generar un contencioso, apaga fuego, porque eso genera daño en el colágeno arterial, en la capa íntima de nuestro sistema arterial. Y entonces ahí es cuando se oxida.